Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa del podcast de Contracultura. Este programa tan especial donde hemos reunido una serie de programas ya a estas alturas que han tenido muy buena recepción por parte de ustedes. Así que les doy la bienvenida nuevamente a un programa más. Yo sé que hay muchos fans de este podcast aquí en Contracultura, que les doy la bienvenida a todos ustedes, a toda la gente que nos sigue, que nos apoya en Patreon, en Buy Me a Coffee, en Flow. Todos ustedes que también escuchan el programa y que lo comparten hacen posible que todo esto se siga difundiendo y que se vayan generando más programas. Así que quiero agradecerles por estar aquí hoy día. Y hoy día tengo un programa especial porque siempre tratamos de hacer algunas cosas diferentes. Estoy con un amigo, vamos a tener un invitado hoy día en el programa. Un invitado que probablemente muchos de ustedes ya conocen y otros no, porque a lo mejor es primera vez que se conectan aquí en el programa. Me refiero a mi amigo que tiene un canal que está comenzando en esto del YouTube también y que ha tenido una muy buena recepción aquí. Se ha transformado en alguien de la casa aquí en el podcast de Contracultura. Me refiero a Juan Ignacio Valenzuela, con el que vamos a conversar cosas muy interesantes. Hoy día nos vamos a sumergir en un mundo que probablemente es desconocido para ustedes. A lo mejor algunas aristas de lo que nos va a comentar Juan Ignacio no las conocían y otras cosas probablemente sí. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido a Contracultura. ¿En qué nos vamos a sumergir hoy día? ¿Qué es lo que nos traes preparado para el programa del podcast del día de hoy? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y el tema que vamos a tocar hoy día, lo estuve revisando durante varias semanas y tiene que ver con las mafias. ¿Qué te parece, Carlos? Wow, esto es un temazo eso. Mucha gente dice hoy día, y escuché el otro día un comentarista muy inteligente, no recuerdo quién era, decía, mucha gente no se explica lo que está pasando hoy día, pero él decía, esto tiene una explicación, la mafia ha llegado al poder, decía. Y lo explicaba de manera magistral, así que me parece muy interesante que podamos hablar de este tema de la mafia. ¿Por dónde vamos a comenzar hoy día? ¿Qué es lo que le vamos a entregar a nuestra audiencia, querido amigo? A ver, yo creo que lo más importante en este momento es tratar de objetivizar un poco qué es lo que son las mafias, de dónde vienen y las vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a hablar de, entre comillas, las mafias ilegales, porque hay mafias legales, aunque tú no lo creas. Sí, vamos a hablar de algunos números generales, por ejemplo. Fíjate que en lo que dura este programa, más de 45 millones de dólares se habrán gastado en drogas ilegales. Y esto es muy fácil de verlo. Hay un medidor que es el Global World Meter, que mide también la cantidad de gente con coronavirus. Ahí hay un apéndice en que te va figurando y van cambiando como un relojito la cantidad de drogas que se gastan. Por otro lado, nosotros tenemos que a nivel de tráfico de personas y comercio sexual, en el mundo hay ingresos por 44.000 billones de dólares. También hay otro tipo de mafias en el mundo que tiene que ver con los trasplantes. No sé si tú conoces un poco sobre el tema de los trasplantes y qué países se mueven. Sí, hemos escuchado mucho de eso y lo hemos expuesto también, por ejemplo, lo que ha pasado con el Partido Comunista Chino, que es algo que está bajo 7 llaves y no se habla mucho. Incluso tú has visto que ahora pertenecen al sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero el tráfico de personas, me imagino que va mucho, el tráfico de órganos va mucho más allá de todo eso. Eso debe ser solo una arista, probablemente la más importante, seguramente de las más importantes en el mundo hoy en día. Sí, claro. Hay países como Egipto, como China, mencionabas tú, India, Pakistán. Pero fíjate que en América Latina tenemos países como Perú, Ecuador y Colombia, donde se facilitan órganos a enfermos de países ricos. En muchos países se utilizan a los presos políticos como donadores oficiales de órganos, ¿no? Así que eso es un comercio gigante. También está el tráfico de animales. Fíjate que en América Latina se maneja más o menos casi el 25% del tráfico de animales exóticos del planeta. Y es un negocio de 20.000 millones de dólares. Es bastante complicado. Está el tráfico del petróleo. 20.000 millones de dólares en tráfico de animales exóticos. Imagínate. Todas las cifras aquí son de muchos ceros y cuesta imaginárselo. Fíjate que en el negocio del tráfico de petróleo son más de 10 millones de dólares si uno piensa en el comercio que hay entre Venezuela y Colombia. Si nos metemos, por ejemplo, en el robo de petróleo que hay en México, por ejemplo, es una brutalidad. Si lo miramos en términos generales, por ejemplo, el comercio ilegal
del crimen organizado suma ganancias anuales de $2 billones. Sí, pues, es una cifra que cuesta mucho porque son tantos ceros que yo también me pierdo. Pero para que se hagan una idea, tus suscriptores y la gente que está escuchando, esto equivale más o menos al 3,6% de todo lo que se produce y consume en el planeta en un año. O sea, para que veas Wow. tú que estamos hablando de números siderales, ¿ya? Mm. ¿Cómo crees tú que estas platas se manejan, Carlos? Porque conversemos aquí un poco. ¿De dónde van las platas? ¿Qué crees tú? Bueno, media amplia tu pregunta, pero a ver, cuéntanos un poco para que nos sumerjamos en este tema. No, no quiero disparar a cualquier parte, porque estoy recién entrando yo también a comprender muchas de las cosas que vas a mencionar aquí, sobre todo el tema de los números y de las platas. Sí, fíjate que cuando se hace un comercio ilegal, en general los comercios están entrelazados entre varios, ¿te fijas? Por lo tanto, no existe un comercio puro en sí mismo. Y finalmente, estas platas hay que lavarlas, el lavado de dinero, ¿sí? Vamos a explicar después qué significa el lavado de dinero, porque el lavado de dinero es importantísimo para poder incluir o gastar este dinero. Porque hay bancos internacionales, por ejemplo, el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Hong Kong and Shanghai Corporation, el Bank of New York, que manejan estas platas, las reciben, y solamente si medimos los últimos 2 años son $2 billones. Ahora, estos bancos no la pasan sin multas porque han sido sorprendidos. El Deutsche Bank de Alemania ha sido multado varias veces, el Hong Kong, el Shanghai Banking Corporation varias veces ha sido multado. Y van desde saqueo de fondos de países como Venezuela, lavado de dinero de Ucrania, Malasia, hay fondos terroristas de Jordania, y generan lavado de dinero ruso y la droga. Ahora, según la información que tenemos de fuentes oficiales, que esto es fácil de obtener en todo caso, ellos creen, o las compañías que se dedican a hacer estos informes, que solamente representa el 0,02% del volumen real de lo que realmente habría. Es una cosa increíble. Claro, porque es Eh, bastante incuantificable por el mismo hecho de que es todo ilegal, se supone. sí, hay muchas formas de lavar el dinero. Porque una de las fórmulas típicas que usan son las compras contado. Utilizan personas que compran vehículos a través de terceros y los pagan al contado. Hay leyes, en Chile, por ejemplo, hay leyes que prohíben, por ejemplo, que se compren ciertas cosas al contado como propiedades, o dan aviso inmediatamente a las comisiones financieras, ¿no es cierto?, que se está produciendo una compra de un vehículo al contado. Esa gente que aparece con un maletín y dice, me llevo el vehículo ahora ya, aquí está el dinero. Bueno, eso en varios países está prohibido. El lavado de dinero, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y de dónde viene la palabra lavado de dinero? Eso se inventó en los años 20 en Estados Unidos, en que las mafias, cuando se prohibió la venta de alcoholes, Ujú. se empezó a generar una gran cantidad de dinero y había que limpiarlo de alguna forma. Y entonces se crearon lavanderías, y como las lavanderías recibían 25 centavos, 30 centavos, y no había factura, no había boleta, era una forma de mostrarle al fisco, a la tesorería, de que los dineros tenían un origen limpio. Y pues de ahí viene la palabra lavado de dinero. Y la palabra mafia Mira, también tiene curioso. su, Ujú. tiene sus acepciones. Algunos dicen que la palabra mafia es un acrónimo de Mazzini autoriza cometer robos, incendios y asesinatos. Otros hablan de que la mafia viene del padrino y que significa en siciliano lugar de refugio. Hay bastante acepciones al respecto. Pero en el mundo hay muchas mafias. Hay mafias de distintos países. ¿Se te ocurre alguna a ti? Para que te suene alguna, Bueno, que conocemos hayas visto muchos alguna película, por ejemplo. claro, y sobre todo muchos de los poderes globalistas. Hemos visto el tema de grandes poderes globalistas. Muchos han hablado del tema del Vaticano, del Club de Roma, etcétera, el Club Bilderberg. También todo ese tipo de organizaciones también terminan siendo una mafia. Otras organizaciones que le dan pues, cobertura a los terroristas, como por ejemplo también las Naciones Unidas hoy en día, que está trabajando abiertamente con China, un violador de los derechos humanos que todo el mundo sabe, pero sin embargo los acogen y los hacen miembros incluso de paneles de derechos humanos, una cosa que tú dices es completamente impresionante lo que estamos viendo. Entonces, es bastante amplio el tema de las mafias y todo lo que eso conlleva además.
Si tú tocaste la mafia vaticana. Bueno, la verdad es que la mafia vaticana, si lo miramos en términos de histórico, han habido varios problemitas en sus 2000 años de existencia, pero si lo miramos en los últimos 50, 60 años, ya, y la mafia vaticana no tiene una importancia muy grande a niveles de números, pero sí lo tiene en relación a movimientos, podríamos decir, complicados a nivel económico. Fíjate que eh, hay para entrar antes de conversar lo que sucedió el año pasado, estaba recordando que hay una confesión de un sicario en Nueva York, hizo un libro, este señor se llama Anthony Luciano Raimondi, hizo un libro que se llama When the Bullet Hits the Bone, cuando la bala golpea el hueso. Y él dice que participó en un magnicidio, el asesinato de Juan Pablo I. No sé si tú sabes que Juan Pablo I duró 33 días en su cargo. Sí, señor. Y en ese momento él menciona en su libro de que él participó en el asesinato de Juan Pablo I a propósito de que Juan Pablo I había descubierto una mafia inmobiliaria. O sea, había un cardenal que manejaba fondos y se dedicó a hacer negocios inmobiliarios y metió muchísima plata a propósito de estar hipotecando iglesias y catedrales y bienes de la iglesia. Y claro, perdió la plata y esto le costó aparentemente la vida a Juan Pablo I, según lo que dice este sicario, pero no fue la única muerte que hubo en su momento, hubo varias más. Es curioso ese testimonio, porque yo he escuchado varios testimonios parecidos de otras personas que no tienen mucha relación. Esto para mí que estás contando tú es nuevo. Pero claro, decían que él efectivamente al parecer iba a desclasificar unos documentos que hacían referencia a el problema que tenía el Banco del Vaticano justamente con platas que eran bastante sucias. Y al parecer por eso lo envenenaron esa noche. Eso es lo que había escuchado yo también de varias fuentes que hablaban y contaban una historia parecida. Sí, no fue la única persona que murió. Hubo un par de autopsias. Curiosamente, una semana antes había muerto un alto dignatario de la Iglesia Ortodoxa, también tomando té o café. En fin, son especulaciones interesantes, pero la mafia vaticana ha estado involucrada en negocios inmobiliarios muy complejos. De hecho, el año pasado hubo un nuevo escándalo en la compra de inmuebles con departamentos de lujo en Londres. Se habla de 200 millones de euros y aparentemente es la punta del iceberg de luchas de poder intestina. Esto es interesante que la gente se lo vea porque es fácil revisar esta información en fuentes sólidas. Esto es una noticia en desarrollo, se podría decir, porque vamos a ver cómo esto se tapa, vamos a ver cómo esto se diluye, vamos a ver dónde golpea y cuáles son las ramificaciones. Pero aquí ha salpicado incluso hasta al actual Papa, el Papa Bergoglio, que supone que firmó y autorizó la compra de estos bienes por la cifra que está involucrada en ello. Así que ahí tienes un datito sobre la mafia vaticana. Claro, nada de extrañarse. Nada de extrañarse. Bueno, la banca siempre ha estado metida ahí, porque también es la banca en sí, sí, es el poder económico del Vaticano, que en el fondo venía de mucho antes y solamente cambió de nombre en el fondo. Correcto. Pero yo te quería un poquito enfocar sobre, más hablar porque realmente el tema es fascinante si uno empieza a hablar de las ramificaciones de la ONU y lo que son los manejos turbios por ese lado, a algo un poco más sudamericano, que yo creo que le puede interesar mucho a nuestros auditores, cómo se manejan las mafias. Nosotros tenemos mafias muy poderosas en América Latina, y tenemos los carteles de droga colombianos, tenemos la mafia mexicana. Venezuela es un capítulo interesante, muy jugoso. No sé si te parece que lo conversemos. Sí, por supuesto. Es que es imposible no partir tocando ese tema, porque es uno de los que han sido más indicados justamente relacionados a, no sé, un cartel que tiene, como decía la otra vez un analista que lo encontré muy interesante, decía esto es un cartel, es una mafia que ha logrado tener una fuerza aérea, que ha logrado tener una marina,
que ha logrado tener un ejército. O sea, es prácticamente, ni Pablo Escobar soñó una cosa como esa. Así que es imposible no mencionar algo como eso, porque además que ya está teniendo ramificaciones por toda la región. Y estamos sintiendo todos los días tú hablas con gente, eh, mucha gente aquí también en los comentarios que dice, supieran ustedes lo que nosotros estamos sufriendo en Venezuela, y hay otros países que también están sufriendo el cáncer que significa todo esto y cómo se va ramificando todo esto. Sí, mira, las mafias, que son varias en Venezuela, y por mencionarte algunas para no aburrirte, pero la gente que está en Venezuela o que está escuchando este programa lo va a entender. Existe la FBL, que es las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Ellos actúan en casi todo el territorio y su fuente de ingreso está en el secuestro, el contrabando y las rutas de narcotráfico. Está la EPL, el Ejército Popular de Liberación. Ellos actúan en Zulia, en Táchira, en Apure, en Anzoátegui y se dedican al secuestro y al narcotráfico. Está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que concentra su operación delictual al este del país, en la parte sur, en la frontera con Brasil. Dentro de las cosas simpáticas, se podría decir que ellos se dedican a las cajas CLAP, que son las cajas de alimentos. Están en todo lo que es la minería ilegal, están metidas en el oro, administran pistas de aterrizaje, clandestina, por supuesto, droga, secuestro y contrabando. Están grupos paramilitares, los ADUCB, está localizada su operación en la zona de Zulia. Básicamente es narcotráfico. Están las FARC-EP, prácticamente en todo el territorio se dedican al cultivo de droga, reclutamiento de niños, pistas de aterrizaje, también está metido en droga. Existen movimientos paralelos también a los anteriores en gran parte del territorio que se dedican a la minería ilegal, al contrabando, a la extorsión, a la droga, al contrabando de gasolina. No hay que perder de vista que está el cartel de los soles, que tú lo has tocado en tu canal en algunos momentos, que están interviniendo ahí en las fuerzas militares. Y yo te diría que una de las cosas más interesantes y de las ramificaciones es el Delcy Gate. ¿Te suena el Delcy Gate, Sí. Carlos? A ver, coméntale un poco a la gente de qué se trata eso para que se vayan interiorizando un poco en esa historia. Bueno, nuestros amigos que están en España lo deben conocer bastante bien y en América Latina no mucho. Y el Delcy Gate tiene que ver con Delcy Rodríguez. Ella es la vicepresidenta de Venezuela, que tú sabes que hay una serie de mandatarios del gobierno de Venezuela que tienen prohibida su entrada a Europa. Y sin embargo, hace algunos meses atrás aterrizó en un avión que venía de Caracas, aterrizó en España y fue recibida por un alto funcionario de gobierno. Esto generó un problema diplomático en toda la Comunidad Económica Europea porque la visitó dentro del avión, aterrizó en el aeropuerto de Baraja y se desembarcaron 40 bultos. 40 bultos, o sea, puede ser 40 maletas, 40 mochilas, pero fueron 40 bultos. Hasta el momento nadie sabe qué fue. De oro, de dinero. Y el problema fue que, ¿cómo se destapó esto? Porque los empleados de Venezuela, los empleados que están en España, le debían salarios, le debían sueldos, ¿ok? Entonces, le dijeron que venían estos dineros y finalmente no les llegó nada. Y ellos abrieron la boca y comentaron a la justicia, ¿no es cierto?, que habían llegado 40 bultos y a ellos les seguían siendo impagos su salario. Así que esto está en proceso. Tengo entendido que todavía no se archiva, porque, bueno, obviamente el gobierno socialista marxista que tiene España no le interesa que esto se destape. Así que esto generó el Delcy Gate, ¿sí? No es menor el problema que se generó entre Venezuela y España. No solamente no le interesa que se destape, sino que además se ha transformado España hoy en día una cabeza de playa literalmente para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuánta gente se ha ido de Venezuela a España? Altos funcionarios del régimen, algunos operadores de inteligencia que los han encontrado ahí. ¿Te acuerdas que habían incluso algunos videos de gente que los reconocía y decía, pero ¿qué haces tú aquí en España? Entonces, realmente ahí tú tienes la mafia del gobierno metida con esta otra mafia de este otro gobierno, que la verdad es que ya no se les podrá llamar gobierno a esto. Ya es difícil porque la verdad es que queda bastante permeable
el muro, de alguna manera, para poder definir una cosa como esta. Tenemos abiertamente el chavismo como se ha metido a España. Y yo creo que mucha gente en España ni siquiera se da cuenta de lo que significa esto. Me imagino que no ni siquiera le toman el peso a mucha gente que evidentemente está dormida respecto a esto y no saben la amenaza que esto representa. Otra gente, sin embargo, sabemos que tiene completa claridad respecto a eso. Pero es increíble cómo estos tentáculos del poder, del dinero, son capaces de penetrarlo literalmente todo. Sí, bueno, es exactamente lo que dices tú, porque la verdad es que los dineros se entretejen en el tejido de la sociedad y uno no sabe dónde termina. No sabe dónde termina. Ahora, el tema de la droga de Venezuela no solamente ha generado conflictos con España y no ahora, sino que viene desde hace muchos años. Acuérdate que nuestros amigos, el señor Iglesias, tiene una empresa y esa empresa hacía entonces las plata provenían de hace mucho rato desde Venezuela. ¿Cómo se gestó la plata? Si fue por narcotráfico, fue por el petróleo, bueno, da lo mismo. Llegó a donde no tenía que llegar y se supo. Claro. Ahora, el tema de Venezuela también golpea a América Latina completa, porque si nos ponemos a pensar de que el gran comprador de droga que hay en este momento en América es Norteamérica, obviamente hacen lo posible por seguir rutas marítimas sobre el agua o bajo el agua. Hay un puerto en Colombia donde se cargaban submarinos con la posibilidad de que haya una persona y recorrían muchos kilómetros bajo el agua o por avión. Y hay un país que la está pasando mal en este momento, que son nuestros amigos de Guatemala. O sea, algunas semanas atrás apareció la noticia de que cayó un avión en Alto Verapaz traficando droga. Los tripulantes murieron en el accidente y que despegó, se sabía que despegó del aeropuerto internacional del estado de Zulia, en Venezuela. Fíjate, Carlos, lo siguiente, en el año 2020, perdón, Guatemala ha confiscado al menos 11 avionetas. 11 avionetas, el año 2020, ahora. 12 jets abandonados para ser utilizados para traficar narcotráfico. En departamentos como Retal Uleo, en San Marcos, en Quiché, en Santa Rosa, Alta Verapaz, en Suchi, en Tepeques y Petén. Y en el año 2019, el año pasado, viste que la cifra fue de 54 aeronaves. Imagínate que en un país hay 54 aviones descargados. Estos son los que se descubrieron. Y son datos del ejército guatemalteco. ¿Cuánto más no se descubrió? No se ha descubierto. Desgraciadamente, Guatemala, según los expertos, es utilizada por su posición geográfica como puente para el traslado de narcóticos desde Sudamérica a Estados Unidos. Y te estoy hablando de Guatemala. Hay otros países que están involucrados y que se sabe menos de ellos. Claro, acordémonos del tapón de Darién también, que es hay una serie de zonas que son tremendamente peligrosas ahí, donde sucede mucho este tipo de cosas. Y no solamente son los carteles, recordemos también, es de larga data la intromisión también de la CIA y lo que ha desclasificado mucha gente, que decía que muchas de las operaciones negras, digamos así, que hacía el gobierno, eran financiadas de alguna manera también con este tema de la droga. Entonces tienes una mezcla completamente explosiva ahí. Yo no sé en qué parada estará hoy día, por ejemplo, la CIA respecto a esto, pero se sabe que es una de las organizaciones también más peligrosas del mundo. Sabemos lo que son capaces de hacer, lo hemos visto también, y el problema está ahí, cuando se juntan los gobiernos. Volvemos a lo mismo, cuando los gobiernos se juntan y se asocian con este tipo de malhechores. Ahí ya no te queda, ahí se pierde todo. Me acuerdo, por ejemplo, perdona que te lo mencione, pero otro caso puntual ahí es lo que ha pasado en Chile con el tema de los narcos y cómo los narcos han ganado influencia en el Congreso, algo que antes probablemente era algo muy, porque funcionaban todavía los aparatos de inteligencia, no era tan fácil. Hoy día ellos prácticamente se administran solos, no tienen
una supervisión real. Y bueno, hemos visto en qué ha desencadenado todo esto. Entonces tenemos funcionarios del Estado, de los estados de distintos países que están aliados literalmente con el narcotráfico. Lo vemos en México también, toda la historia de lo que ha pasado en México con todo esto, lo que pasó en Colombia. Y suma y sigue. Es algo realmente muy, muy peligroso cuando ya no hay una línea divisoria entre la ley y el orden y el malhechor. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que ese muro yo creo que se ha desplomado muchísimo, si es que ya hay algún tipo de muro. Juan Carlos, ¿estás ahí? Aló, aló, Sí, sí, dale nomás, te hola. escucho. Sí, de repente se perdió. Qué bueno que tocaste el Continúa caso nomás, de sí. Chile. Sí, Carlos. Sí, qué bueno que tocaste el caso de Chile. Yo te quería contar una experiencia, porque la verdad es que de repente uno ve todo este tema como una cosa terrible, como un grupo desalmado. Y te voy a decir que hay mucha gente inocente que está metida en estas cosas. Y te cuento lo siguiente. Mira, fíjate que en alguna oportunidad yo conocí a un abogado bastante prestigioso de las Fuerzas Armadas y le ofrecieron un cargo en el Consejo de Defensa del Estado. Para que la gente entienda de otros países, el Consejo de Defensa del Estado es como la Fiscalía. Son el grupo de abogados que toman la representación del Estado en algunas causas, ¿ya? Ujú. Y él me comentaba que él y sus colegas, que eran abogados, muchas veces tenían que enfrentar juicios con narcotraficantes, a propósito que habían incautaciones, los sorprendían infraganti, bueno, da lo mismo, y les tocaba a ellos representar al Estado en los juicios. Y fíjate que ellos, bueno, de partida todos los teléfonos que ellos usaban eran cambiados permanentemente, tenían guardia en sus casas, qué sé yo, pero no era inusual que cuando los fiscales entraban a los tribunales, amigos y familiares de los imputados le arrojaban sobre el piso fotos de sus hijos y de sus mujeres, Imagínate. entrando al colegio o la señora Wow. comprando en un supermercado. Entonces, no es inusual y muchas veces los narcotraficantes se acercan a abogados, dicho por él también, que no están en una muy buena condición económica para que los represente y los convencen, les ofrecen bastante dinero, los investigan, saben que los tipos están con deudas de X cientos de miles de dólares y les dicen, mire, usted me defiende, da lo mismo que le vaya bien o le vaya mal, pero por favor defiéndame y este dinero que está aquí en la maleta es suyo. Bueno, finalmente el tipo accede porque con ello dice, bueno, pago mis deudas, salgo de mi problema y le tiro y le echo para adelante. Bueno, el tipo, a contar de ese momento, vendió el arma al diablo, porque Claro. ya no paran, siguen los juicios que vienen después, sus amigos, porque ya se empiezan a basar los datos en los narcotraficantes, para que sean representados por los mismos abogados. Y cuando el abogado le dice, mire, no, fíjese, lo que yo hice en su momento fue una cosa puntual, no, mire, no, hágalo, por favor. Y juegan con el temita de las fotos de la familia. Entonces, es vender el alma al diablo. El narcotráfico se metió muy fuerte, en Chile se ha metido, han habido destituciones de jueces que han estado metidos en narcotráfico. Ya Chile en su momento era un país que era de tránsito. Solamente este año se han descubierto 850 toneladas que han llegado a puertos de Europa. Y ya hay casos, como lo conversamos en un programa anterior contigo, del terrorista Emilio Bekov, que defiende la causa mapuche, y que lo encontraron con Sí. 800 kilos de cocaína. Es decir, la Mm. droga se metió muy fuerte en América Latina y en Chile también. No somos la excepción. ¿Qué te parece a ti eso que se ha hablado mucho y ha salido mucho a la luz en este último tiempo, sobre todo con el tema de Venezuela? ¿Qué te parece a ti o qué nos puedes comentar un poco de la alianza que hay ahí entre la izquierda y el tema del narcotráfico, del socialismo y el narcotráfico, ese vínculo que hay ahí?
¿Qué te parece a ti eso y que tienes algún comentario al respecto? Porque eso es un tema puntual que lo estamos viendo hoy día, partidos políticos que tienen muchísima representación y sin embargo tienen un problema muy serio con esto, un problema muy serio y yo me temo que, y ya se está viendo, que a medida que van avanzando con su agenda, muchos de ellos ya les interesa literalmente un pepino que los descubran en eso. Hemos visto, por ejemplo, los activos que tiene el Partido Socialista y otras cosas más, propiedades y una serie de cosas más. Sabemos que son grandes inversionistas del capital, por supuesto. Eh, y bueno, todo esto pasa a vista y paciencia de todo el mundo. Y ¿cómo te explicas tú esa relación que hay ahí entre el Partido Socialista, la izquierda y todas estas platas que vienen del narcotráfico? Yo creo que es una torpeza de parte de algunos personeros de la izquierda que aparecen en este tipo de cosas. Pero la mala noticia que te tengo, mi Ujú. querido Carlos, es que la derecha también está metida en esto. Y tú te explicas fácilmente cuando determinadas leyes en el Congreso se votan tanto por Ujú. los de el alfa y el omega de la misma forma. Entonces, ¿cómo es posible que en congresos, por ejemplo el de Chile, la posición con respecto a hacerse exámenes de pelo para determinar si las personas consumen o no consumen drogas ha sido vetada transversalmente? Eso te demuestra que el influjo de aquellas personas que tienen alto poder también tienen altas necesidades y sus votos tienen precio. Yo creo que esto, distinguido Carlos, el narcotráfico juega a dos bandas y lo hace muy bien, muy bien. Yo no le echaría la culpa solamente a un solo bando. No, estamos claros con eso, pero a lo que me refería yo que hay cosas que son, estamos hablando de unas operaciones, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que se ha visto de alto nivel, de un gran tonelaje. Y claro, tú podrás decir, hay gente en el Congreso, en otras partes y en Chile, eso lo sabemos, siempre hay gente que consume drogas duras incluso. No estamos hablando de fumarse un pito ni nada por el estilo. Estamos hablando de gente que consume drogas duras, eso se ve. Pero de ahí, o que está involucrada también en el narcotráfico, es un facilitador del narcotráfico. Pero a lo que me refería yo es al volumen que tú ves por el otro lado. Estás viendo a un país entero que se financia a través del narcotráfico y que además tiene influencias y lleva todo ese tentáculo de influencia por toda América Latina. Entonces, estamos hablando de una operación ya a nivel casi industrial. A eso es lo que me refiero. Estamos claros que todos, estoy completamente de acuerdo con ese punto que hiciste tú. Esto no es un tema, como siempre, no es un tema ni de derecha ni de izquierda. En todas partes se cuece nada. Sí, yo creo que haciendo una puntería fina a lo que estás diciendo, te podría decir lo siguiente. El anarquismo puro, que existe tanto el anarquismo de derecha como el anarquismo de izquierda, en el anarquismo puro, el que nosotros vemos que está destruyendo nuestras ciudades, nuestros países, se llama, o es muy conocido como la izquierda extraparlamentaria. Y están unidos con la izquierda parlamentaria. Entonces existe un matrimonio de conveniencia ahí de quién logra primero el poder, a través de las armas y el fuego o a través del voto en el Congreso. Pero funcionan de forma paralela. Ahora, la derecha absurdamente y torpemente se alía y termina votando las mismas leyes que son propiciadas por la izquierda. Entonces, al final, somos el jamón del sándwich. Estamos al Sí, claro. medio y bueno. Pero bueno, con eso, de alguna forma, me pido mi opinión, creo que por ahí va, ¿no? Sí, claro. Ahora, en el mundo existen mafias bien interesantes. Yo te diría que hay un par de casos como que me tocó a mí en algún momento ver. Eh, yo viajaba mucho a Colombia y en alguna oportunidad tuve que hacer un estudio sobre los medicamentos en Colombia, ¿ya? Y en Colombia, más o menos un 20% de los medicamentos que se venden en Colombia son falsos. Es una cosa Falso. insólita. Son falsos, son medicamentos que son hechos por laboratorio fantasma, Ujú. rotulan en forma ilegal. Hay un tráfico muy grande
medicamentos, por ejemplo, que vienen desde Venezuela. Venezuela, por su pésima administración sanitaria, tienen cientos de toneladas de productos vencidos, los re-rotulan y los meten en Colombia para venderlo a buen precio, ¿no? Entonces, por ahí tú tienes una cantidad importante. No es inusual en Colombia que muera gente por comprar este tipo de productos en las ferias libres. Colombia también, bueno, tiene el tema del tráfico de combustible desde Venezuela, y no la están pasando bien. Expertos, yo no sé si tú sabes, por ejemplo, que la Bayer tiene una unidad de negocios que ve el tema de la ilegalidad. Suena curioso que una empresa como esa tenga una gerencia que solamente vea eso. Fíjate que en Sudamérica no es inusual, no quiero mencionar países porque la verdad es que son varios, ¿no? Donde medicamentos como la aspirina es fabricado en forma ilegal y se vende en las ferias libres como forma muy barata. Se hace la caja, se hace el envoltorio, se hace todo como si fuese una aspirina de verdad y se vende como si fuese una aspirina, pero en realidad es talco. O sea, la gente está comprando un producto que no es tal, que parece original, y esto representa para la Bayer casi $500 millones al año en pérdida. Entonces, como puedes ver que Sudamérica somos bastante habilosos en lo que son los fraudes, una cosa muy extraña, ¿no? Y les importa muy poco. Esta información sobre Colombia y los medicamentos vendidos en forma ilegal, falsos o adulterados, se puede ver en internet en una empresa que se llama Juritech, que ha hecho algunas declaraciones al respecto, donde mencionó que en algún año específico, hace 3 o 4 años atrás, el 30% de los medicamentos vendidos en Colombia eran ilegales, falsos o adulterados. O sea, es una foto que se tomó hace algunos años atrás. Y se han hecho decomisos de hasta 1,5 toneladas de medicamentos. O sea, una cosa que uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Wow. La droga en sí, en Colombia, representa, en los últimos 25 años más o menos, Colombia no ha parado de crecer, es una máquina de crecimiento, pero los expertos economistas hablan de que por lo menos el 1% del crecimiento anual de dicho país se debería a la droga. O sea, imagínate lo que puede ser mover un país que es un coloso dentro de América Latina a niveles de compra y venta del narcotráfico. ¿Qué te parece, Carlos? Claro, no, increíble. Y lo otro, bueno, es divertido todo esto porque mucha gente se debe estar preguntando, que la gente que está escuchando el programa va a decir, oye, pero no mencionaron a esta mafia, esta otra mafia, esta otra mafia. Lo que son tantas mafias, son tantas las cosas que pueden estar ahí en el tintero. Tenemos el caso de las mafias en Oriente también, las famosas mafias japonesas, la mafia en Hong Kong, las mafias, ¿cómo se llama? En Serbia creo que hay una mafia también grande. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Porque me mencionaste también que tenías algunos datos curiosos sobre todo eso. Sí, bueno, mencionaste, bueno, hay algunos que se acordarán de algunas películas de Sean Connery, la Yakuza, ¿no? La Yakuza. Acaba de fallecer a todo esto, el grande Sean Connery, acaba de fallecer. Una pérdida para el cine. Bueno, la Yakuza es una mafia que cualquiera que esté aquí escuchando tu canal puede googlearse y ver cómo estos tipos se llenan de unos tatuajes únicos y tienen códigos de honores que son increíbles, de mostrar su honor cortándose un dedo, qué sé yo. Ellos son conocidos también como los Gokudo, estos sindicatos del crimen organizado japoneses y también coreanos. Hoy día, en algunos casos, son considerados hasta legales. Ellos tienen edificios de oficinas, se preocupan del negocio de tarjetas de negocio y con frecuencia aparecen en las columnas de chisme en los periódicos. Son identificables por sus trajes negros, porque le faltan las puntas de sus dedos, como te contaba, los dedos meñiques. Se los cortan para mostrar la contrición ante el jefe, que se conoce como yubitsume. Los yakuza con frecuencia están involucrados en política, en juntas de directores corporativas, están muy metidos en el negocio inmobiliario. Tienen nexos con el droga, con narcotráfico y con trata de blanca. Qué curioso, ¿no? Y en la película esta de Sean Connery, hay una película muy buena de la mafia japonesa, metidos también en el negocio inmobiliario con la construcción de edificios. Hay un caso bien interesante de una chica norteamericana de unos 18 años
que le invitaron a cantar a unos bares a Japón. Y bueno, fue drogada este es un caso bastante conocido. Y su iniciación fue violada por más de 30 personas. Estuvo durante bastante rato, algunas semanas, la drogaban para que no reaccionara. Finalmente se escapó en un momento de Dios prácticamente. Y cuando llegó la policía, los policías no dieron crédito a su versión y el caso se archivó. Esto lo pueden ver. Es una cosa bastante terrible. Eh, Tú mencionabas la mafia de Europa. En Europa hay varias mafias. Está la mafia albanesa. La Son más albanesa, de... esa es la que sí, la albanesa es famosa. Ahí tenemos otro actor que participó en una película que rescataba a su hija y a su señora, ¿te acuerdan? La vi, no me acuerdo el nombre del actor, pero vi esa película, sí. Es un actor irlandés, me parece. Y bueno, hay 15 clanes que controlan el grueso del crimen organizado en Albania. La estructura es súper organizada y bastante rígida, basado en la lógica de la familia. O sea, está todo basado en la lógica de la estructura muy, muy cerrada. El foco tráfico es, el foco del negocio es el tráfico de drogas, tráfico humano y venta de armas. Ellos pasan muy rápidamente a la violencia y uno de los padrinos se llama Daud Kadri Kioski. No me pidas que te lo repita. Ha sido identificado como el mayor vendedor de heroína de Europa. Aquí hay una película basada en hechos reales de unas ¿Ya? chicas unas niñitas muy jovencitas de 15 y 16 años que participaban en concursos de belleza y una de ellas, bueno, junto con otras 4 o 5, ganaron el concurso de belleza y el mismo novio que ella tenía la metió en el concurso de belleza, finalmente a ella la drogaron, la raptaron, al novio le dieron su platita para que se fuera y terminó convertida en prostituta, eh, fue llevada a Estados Unidos y el papá, que había sido estaba jubilado del ejército, se hizo pasar por guardia y se infiltró en la organización y durante 3 o 4 años fue siguiendo los pasos de donde había estado su hija y la encontró en Estados Unidos. Claro, este caso fue muy conocido porque había una jefa del área de brigadas de homicidio, de delitos sexuales de Estados Unidos, una mujer, que lo tomó como personal este tema y destaparon esta situación, este caso, y claro, en la banda la desmontaron. Pero el tráfico de mujeres o el tráfico de niños es tremendamente rentable, mucho más rentable que la droga, porque, perdona la expresión que voy a usar, a la persona la sigues usando, ¿sí? Sí, claro, claro. A mí me tocó el caso años atrás de conocer una chica muy buena moza, una niña de 21 años, madre de un chico, y resulta que este niño le vino una meningitis y en la desesperación en su país, en Europa, en un país muy pobre de Europa, le pagaron la mafia albanesa un viaje a América Latina, llegó a Ecuador y tuvo que hacer todo un periplo de varios hoteles con cambios de celular hasta que finalmente le pasaron una cartera, una maleta Ujú. negra con un doble fondo, con droga, tenía un poco menos de 1 kilo de droga y para mala suerte de ella, ese avión pasó por Chile y habían perros sabuesos que detectaron la droga y la metieron a la cárcel a ella. Fue un caso muy patético, me tocó conocerlo de cerca, ella ya no está aquí en Chile y lo sufrió muchísimo porque estuvo más de 8 meses en prisión y finalmente no le dieron más tiempo en prisión porque efectivamente comprobaron de que su hijo tenía efectivamente meningitis y esto lo había hecho por necesidad. Fue un caso muy triste que me tocó ver en primera persona. Claro. Eso marca mucho cuando uno ve ese tipo de cosas en persona. Pero, ¿qué crees tú cómo ves la situación a futuro? Porque mientras tú hablabas todo esto, se me venían muchas imágenes a la cabeza. ¿Cómo ves tú esta situación a futuro? Porque se nos han quedado muchísimas cosas fuera, estamos claros con eso. Hay muchas cosas que ustedes, amigos, en la casa se imaginarán que tampoco se pueden hablar, que son las cosas más crudas y que están pasando prácticamente todos los días.
Me refiero, por ejemplo, a casos de desapariciones de niños que se reportan en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero las cifras ya son dantescas, es una cantidad tremenda de niños desaparecidos, gente que no solamente lucra con esto, sino que los ocupan, y hay verdaderos tráficos de estos niños para usarlos prácticamente como moneda de cambio y para satisfacer no solamente placeres personales, sino que esto va mucho más allá, con rituales y cosas así que hemos visto, que se han investigado, que se han estudiado, que incluso han desclasificado algunas personas que han trabajado en este tipo de programas. Gunderson creo que era un agente de la CIA que trabajó justamente en esto, Ted Gunderson, si no me equivoco, y él justamente habló de todo lo que él le tocó ver cuando empezó a investigar la desaparición de ciertos niños. Si tienen la oportunidad de buscar, no sé si están traducidas al español, pero busquen la versión que tiene Ted Gunderson, es muy interesante para poder entender también qué hay detrás de estas redes de poder que a veces parecen simplemente, la gente piensa que son solamente políticos. La gente piensa que son solamente personas que a lo mejor tienen algún tipo de gustos a lo mejor un poco exóticos, pero jamás muchos de ellos no se imaginan a lo que llegan algunas de estas personas. Y creo que eso también es un reflejo, Juan Ignacio, de lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Una sociedad donde ha abandonado los valores, como lo hablábamos antes, donde ha abandonado la dignidad, ha abandonado el pensamiento racional, porque también eso es parte de la dignidad humana, ¿cierto? No es solamente una consigna la dignidad es una actitud de vida, hay que hacerse digno, como decían los romanos cuando iban al campo de batalla, decían siempre digno. Esa dignidad se la hacían al pelear en el campo de batalla, al obtener el honor, al morir con honor, con el sacrificio, que significaba derramar la sangre por una causa que ellos creían. Habrá estado equivocado o no, yo no voy a juzgar eso, pero la gente se hace digna también. Entonces estamos frente a una sociedad donde vemos que todo este tipo de cosas que tú nos has comentado hoy día están permeando esto más que nunca. Vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de las elecciones en Estados Unidos, que es el gran tema ahora en este momento, y donde también vemos extraños movimientos para tomarse una elección, para alterar los resultados, para interferir en las elecciones. Entonces, esto está, a mi parecer, amigo mío, saliéndose de control, porque creo mucho en lo que dijo este analista, que no recuerdo el nombre, pero dijo, no se está gobernando la mafia. No sé qué visión tienes tú de eso y si nos puedes contar algo al respecto o saber tu opinión. Mira, hay muchas mafias. El controlar el poder político es estratégico porque si tú compras a un juez, tú compraste tu libertad, compraste tu área de trabajo. Si tú compras un diputado, compras un senador o compras una presidencia de la República, estás comprando el país entero para poder trabajar en él sin ningún límite. Por ejemplo, en Canadá existen los Risuto, o la familia Bonanno de Nueva York, ¿no es cierto? Es parte de las notorias familias, de las 5 familias de la Cosa Nostra, metidos en negocios inmobiliarios. Entonces dice, bueno, un país que está tan avanzado como él, ¿cómo es posible que sigan teniendo estas personas y que incluso aparecen en la prensa? Fíjate que evidentemente, mientras más dinero hay, mientras más rico el país, más mafia hay, pues más gente quiere estar ahí repartiendo. Si no, mira el caso de Suiza, por ejemplo. Claro. Ahora, fíjate que no nos metimos en otros temas. Fíjate que hay, en África, por ejemplo, hubo un experimento bien interesante que fue para entender el negocio del tráfico ilegal de marfil. Perdona que me salga del tema de la política, pero es un poco para que explica lo mismo, pero sí. Explica lo mismo desde otro ángulo. Entonces, un señor, un grupo de personas que inventó un diente de marfil que era muy similar a un diente de marfil normal y lo depositaron en un lugar donde normalmente se quedaban los elefantes que eran asesinados, colocaron este diente. Adentro de este diente había un GPS que enviaba una señal, un bip, una vez al día. Bueno, la cosa es que
recorrió 9 países de África, el colmillo, ¿Ya? cayó en manos de guerrilleros que intercambiaron el marfil por armas. Tú entiendes que las armas no eran para cazar pájaros, era No, justamente para ni elefantes, claro. eran armas pesadas para desestabilizar los países. O sea, detrás de eso hay grupos terroristas o guerrilleros que a través del negocio ilegal se arman para lograr obtener el poder. Es un poco brutal, ¿no es cierto? Pero la verdad es que de repente no estamos tan lejos en América Latina. El destino final del colmillo fue Hong Kong. Y Hong Kong, casi todos los colmillos llegan allá justamente con la idea de hacer figuritas y venderlas por un gran precio. Entonces dice, fíjate que el curso que hizo el colmillo, las manos por las cuales pasó, el origen y en qué terminó y cuál fue el proceso. Entonces, entender las mafias, hay que entender un poco qué es lo que hay detrás de una mafia, que es poder y dinero. Y da lo mismo que sea la mafia de la droga o la mafia de los niños o la mafia de la Sí, niñita. claro. Los tentáculos terminan entrando en la política siempre, Siempre. Carlos, desgraciadamente. Es imposible separar la política de la mafia, imposible. Sí, claro. Bueno, eso siempre ha sido así. Sí, es muy cierto lo que dices tú. Incluso recuerda, sin ir más allá, el capítulo de Kennedy, cuando su padre tuvo que, porque cuenta la historia que su padre tuvo que hacer una concesión con la mafia, creo, de Chicago, para que finalmente, no sé si saliera electo, pero hubo también un juego ahí que se comentó mucho en su tiempo. Y bueno, Kennedy parece que salió electo con ayuda también de la mafia, de alguna manera. Entonces, y tienes además los trabajos sucios que a veces no quiere hacer el FBI o la CIA, como ha salido en muchísimas partes, pero tienen a la mafia para poder hacerlo. Es una contraparte un poco, esto es un poco más elegante que lo que hace el Nicolás Maduro, que tiene a sus colectivos, por ejemplo, para hacer esos trabajos sucios, que a lo mejor el régimen no se quiere ensuciar las manos. Pero como dices tú, siempre está de todos estos tentáculos, el poder. Hay mucha gente que está sedienta de poder, sobre todo en una sociedad que adolece del verdadero poder. Eh, ¿Tuviste la película de Nicolas Cage, El Señor de las Armas? no la vi, no la vi, no. Me tiene medio aburrido el Nicolas Cage hace tiempo ya. Ya me Bueno, gustaban las primeras películas que hizo él cuando se esforzaba por ser diferente. La encontraba muy buena. La antigua, sí, la antigua. Pero bueno, hace tiempo que no. esta película estaba basada en hechos reales, que incluso al tipo lo pillaron, me parece que en Tailandia, uno de estos países, y Ujú. se dedicaba justamente a comprar y vender armas de las cuales el gobierno norteamericano no podía figurar. ¿Ya? Ujú. Resulta interesante, y es una cosa que lo dice la película misma, ¿no? Que los países que están dentro del Comité de Paz de las Naciones Unidas son los países que más armas producen en el planeta. Un contrasentido, ¿no? Claro, claro. Como todo lo que estamos viendo hoy día. Los que administran los derechos de los niños también. Bueno, todo eso, los que administran tus libertades son los más grandes violadores de tus libertades. Y todo eso, porque en realidad, si tú lo piensas, es un muy buen, para hacer bien este negocio, pues Juan Ignacio, tienes que manejar ambas partes del juego. Entonces, si vas a hablar de restringir derechos, bueno, controla los derechos de las personas. Si vas a, no sé, hay, por la gran cantidad de abuso de niños que hay, vemos muchas instituciones que no se dedican justamente a proteger a los niños, todo lo contrario. Entonces ahí uno se hace esas preguntas. Yo he aprendido con el tiempo que claro, siempre vas a necesitar una tapadera, esa obra de caridad como sale en las películas, y es siempre lo mismo. Se usan estas Cierto. caretas, pero en realidad tú sabes que cuál es el interés de estar tan cerca de los niños al final. Porque por algo hacen todo esto. Sí, claro. Sí, claro. Y Mira, no yo, vemos que las condiciones de los niños, por otro lado, mejoren, o las condiciones también de la salud. ¿Cuánta gente trabaja en administrar la salud a gran escala? No me refiero a los funcionarios de salud
Pero a la gente que vemos hoy día que está trabajando para administrar esta supuesta salud, ¿y cuál es la salud que están ofreciendo? Todo lo contrario. Oye, te Pero metiste en un tema, te venden te todo metiste, esto, bueno, ¿m? Te venden te todo esto metiste, con un marketing muy bueno. te metiste en un tema muy entretenido, Carlos. Mira, fíjate, si me permites un segundo. La salud. Fíjate que tú sabes que actualmente en el planeta aproximadamente 85 millones de personas son abortadas cada año. 85 millones de personas. Ahora, si el que tenga duda de esto se puede meter en ese mismo estudio del ranking del COVID, ¿no es cierto? Ahí aparece también esto. Ahora, estamos hablando de abortos legales y abortos ilegales. Yo supuse que los abortos ilegales eran más o menos un 30% más que los abortos legales, pero yo creo que puede ser más. Pero da lo mismo, son 85 millones, es decir, 1.300 millones de personas no nacieron los últimos 15 años. Fíjate, entonces te dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la mafia? Bueno, este es un negocio que factura 213 billones de dólares al año en medicamentos abortivos, y que involucra gobiernos, laboratorios, agencias multilaterales como la OMS, la Organización Mundial de Salud, que propicia que hayan abortos, organismos de paz como las que tiene el señor Soros, ¿no es cierto?, con su Open Society, que ganan plata en esta paseita. Y ojo, que no he tocado el negocio de la venta de los órganos. Y para aquellas mujeres que están escuchando este canal, les quiero decir que más del 60% de esos no nacidos son mujeres. Básicamente porque países como China, India y países de Asia son países donde las mujeres valen menos, pero no son, cuando nacen se convierten en una carga para la familia porque hay que pagar las dotes, porque no se pueden hacer cargo de los padres. Y se abortan en el mundo más minorías negras y latinas, especialmente en Estados Unidos. El Sí, negocio claro. de la multinacional, por ejemplo, Parenthood en Estados Unidos, que tiene más tiendas que McDonald's en el mundo, bueno, ellos abortan más minorías que blancos. Impresionante. Y curiosamente que tú tienes, para que te das cuenta de cómo se entrelazan este negocio, la escritora chilena Isabel Allende y el gobierno de Canadá son auspiciadores y colocan platitas para que estas cosas funcionen. El gobierno de Canadá, por ejemplo, el año pasado donó 800 millones de dólares para abortar niños en África. Una pasada, ya que me tocaste el tema de la salubridad Sí, y de claro, la salud. y por mientras se hacen lo... bueno, volvemos a lo mismo. Mientras tanto te están diciendo que apoyan a Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas y que las vías les importan y que los derechos y todo, si esto es toda una falacia, como siempre. Cuando uno se pone a estudiar las cosas más en profundidad... eh, a ver, déjame explicártelo de otra manera como lo veo yo. El Venga. ser humano es orgulloso y egoísta por naturaleza. Por naturaleza. Son muy pocas las personas que se separan del promedio y que realmente hacen algo de verdad por los demás sin esperar nada a cambio. Y sobre todo en el tipo de sociedad que estamos viviendo ahora. Eso es prácticamente algo inexistente. El cristianismo es muy sano porque le enseña justamente a las personas a hacer eso, a darle al resto sin esperar nada a cambio, a confiar en la fuerza del universo si tú lo quieres. Pero como la fuerza del orgullo y el egoísmo manejan prácticamente el espíritu humano hoy en día, tú me vas a decir que toda esa gente que gana esos tremendos sueldos en estas organizaciones realmente tienen alguna intención de hacer algo por el prójimo, de ayudar a mejorarle la condición de vida de otras personas. Están ahí por un sueldo, están ahí por poder, están ahí por un tema de intereses simplemente. Yo no veo ni Así es. siquiera una pizca de esa chispa divina que tienen las personas que son buenas de naturaleza. No como nosotros, Juan Ignacio, pero hay gente que de verdad es buena, 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 y se le nota en los ojos, se le nota en la mirada. No esperan nada a cambio. Jamás ni siquiera recibirían dinero por hacer una cosa como eso. Lo harían de manera desinteresada. No crearían un negocio, una institución para poder controlar eso y terminar lucrando. Eso es una falacia por donde se la mira, pero la gente cae en este tipo de engaños. Dicen, oh, pero si esta organización es tan buena porque está haciendo algo por los niños, o está haciendo algo para mejorarnos la calidad de vida. Todo es política, todo es una agenda que hay detrás. Y aquí la gente sin plata no mueve un dedo, la mayoría de la gente.
Así es. Así es. Bueno, mira, eh, sí, es un tema. Yo no quisiera terminar esta linda invitación que hiciste a tu canal con un mensaje negativo. A mí me encantaría poder decirte que hay esperanza. Yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando tu canal es gente de muy buen corazón. Yo creo que lo importante acá es que hay que abrir los ojos. La Biblia dice, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes, ¿no? Ujú, Y ujú. hay que ir por la vida así, hay que ir por la vida de esa forma. Yo creo que nosotros, la mayoría de los que están acá son padres, tienen hermanos, hermanos más pequeños tal vez, o tienen hijos, y hay que estar atento a que existen muchas mafias en el mundo, existen gente poderosa y que quiere una parte de tu sueldo o quiere, y que se infiltró o quiere tu vida, ¿no es cierto? O quiere tu libertad. Y están Ujú. infiltrados en los colegios, en las universidades, en las fuentes laborales. A mí me ha tocado vivir cosas muy terribles de empleados que están totalmente carcomidos por la droga, que al final terminan haciendo bestialidades con tal de poder comprarse los gramos que necesitan para mantenerse drogados. Roban, pierden sus trabajos, pierden sus hijos, pierden su familia. Tengo un caso que lamentablemente terminó en un suicidio porque la droga le comió todo y era una persona de muy buen pasar, de muy buen nivel económico, y es muy triste. Entonces uno tiene que estar atento para que las personas que están alrededor de uno no caigan en eso. Eh, Ojalá que la gente que está escuchando este programa no baje la guardia, que vea con quiénes se reúnen nuestros hijos. El dinero se gana a través del esfuerzo y no por el camino fácil. ¿Sí? Y las mafias tienen vínculos con actividades ilícitas, y ilícitas también, de ambos lados. Contratan a bancos, abogados, contadores, especialistas que trabajan arduamente para ampliar su poder y la riqueza. Fíjate que es normal que las mafias mexicanas hoy día, las generaciones más jóvenes, sean bastante menos brutos que sus padres y los tipos se manejan van a universidades norteamericanas y estudian. Estamos hablando de un nivel muy distinto. El radio de acción no tiene límite geográfico. Hoy día las mafias son transnacionales en forma absoluta. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo rico, Carlos, que está quedando temas como para otro canal con otra materia que tiene que ver con otro tipo de mafias, como tú las has comentado varias veces y me quedaron las ganas de tocarlos, pero yo creo que el tiempo no, se nos está yendo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Oye, se nos pasó un poco el tiempo, pero yo te quiero dar las gracias por haber participado hoy día aquí en el canal, por dar ese mensaje que creo que es el mensaje correcto, eso de estar atentos, de tratar de ver debajo del agua. Creo que por eso también hicimos este programa para poner en contexto todo lo que significan las mafias y cómo esto es algo que siempre ha estado ahí y está a veces mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Muchas veces está en algunos de los, incluso candidatos están vinculados a algunas de estas cosas que se presentan a veces para solucionarnos la vida. Así que encuentro muy, muy importante que hayas traído este programa, que además que sé que lo estuviste preparando hace bastante tiempo, teníamos pendiente este programa. Y yo no sé si quieres dejarle, antes de que nos vayamos, algún mensaje a la gente. ¿Cómo te pueden encontrar? Tú estás con un proyecto nuevo, sacando un canal que ya tiene algún tiempo, no mucho, se llama Latin Markets. Así que yo invito a toda la gente que nos ve aquí a que vayan y se suscriban al canal de Juan Ignacio en Latin Markets para que encuentren contenido relacionado no solamente a este tipo de cosas que estamos hablando acá, sino que él más se especializa en temas económicos y cómo muchas de las cosas que están pasando hoy día están realmente afectando la economía. Así que él tiene también un contradiscurso bastante interesante con respecto a las cifras económicas que a veces dan las personas que gozan, ¿cierto?, de estos títulos tan pomposos. Así que les recomiendo, vayan a Latin Markets y suscríbanse al canal de Juan Ignacio. Sí, ahí con respecto a eso, yo para que la gente no se asuste, la conversación es muy parecida a la que tuvimos ahora. Yo invito a algunas personas y conversamos sobre los temas en fácil, la economía en fácil, la economía bajo temas que son normales para una dueña de casa o para alguien que
tiene un trabajo normal, no se necesita saber de mucha economía. Hay un programa, por ejemplo, que yo recomiendo mucho, que a mí me gustó bastante, en Latin Markets, se escribe con mayúscula, que se llama Transhumanismo, ¿ah? Poder económico y adoctrinamiento. Para mí creo que es uno de los buenos programas porque invité a un personaje de lujo de Perú, de nuestra hermana República de Perú, a Miklos Lucas, que nos entretuvimos mucho, que tiene que ver justamente con el trasfondo, que tiene que ver con el transhumanismo y las fuerzas políticas y económicas que detrás. Y para aquellos que están pensando en irse a Sudamérica, bueno, hay un programa muy entretenido que se llama E-Estonia, el Silicon Valley del Báltico, para que a través de una conversación relajada se puedan introducir en el mundo de lo que es la economía y verlo siempre. Yo estoy preparando normalmente un programa a la semana, así que ojalá se puedan suscribir para que les puedan llegar el reporte cuando aparezca un programa nuevo. Y nuevamente, Carlos, te agradezco muchísimo por la paciencia que has tenido y la consideración de invitarme. Y tú ya lo dijiste, vienen tiempos muy duros. Yo les pido a todos los que están escuchando este programa una gran cadena de oración diaria y que Dios haga su voluntad. Y ojalá que nos libre de todo mal, porque hay que estar preparados para todo. Exactamente. Bueno, yo creo que eso es lo que mucho se está hablando ahora último. Es impresionante cómo se han levantado cadenas de oración. Incluso me ha llamado mucho la atención porque gente que no cree mucho tampoco en estas cosas se da cuenta, todos también nos damos cuenta de que esto ya es literalmente una lucha entre el bien y el mal. Así que quiero, antes de irme, agradecerle a algunas de las personas que han tenido la amabilidad de apoyarnos en esta plataforma que es Buy Me a Coffee. Por ejemplo, a Ana Hernández, te pasaste, Ana, muchísimas gracias por esos 12 cafés que me regaló. Ana Hernández, eres genial, muchísimas gracias. A gente también que nos ha apoyado, María Fernanda León, que también me regaló un café para seguir haciendo todo este trabajo. Muchas gracias, María Fernanda. Donald Graves, que nos regaló 3 cafés también. Conchita Picasso, muchas gracias, Conchita. Algunas personas anónimas ahí que no quieren aparecer. Claudia Gallegos, Gloria Yagui. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar este trabajo. Y a gente también que nos ha apoyado en Flow esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Así que Gajardo Robledo me llega aquí. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todo el mundo por compartir los videos, por estar aquí en el canal, por quedarse conectados un día más aquí con el podcast de Contracultura. Quédense atentos para más información, para más programas. Nos vemos en un próximo programa. Chao, Juan Ignacio, gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Chao, y gracias a ti. Un abrazo grande para todos.